Hallo allemaal, ik hoop dat jullie zo net genoten hebben van de film. Ik heb hier Diana Cardoso bij mij, die inbelt vanuit Mexico City. Ze is de regisseuse van Estación 14 en ik ga haar nog wat vragen stellen, zodat we met z'n allen nog net iets meer kunnen te weten komen over de film. Bienvenida, Diana, con nosotros en Move Film Festival. Diana, eres la directora de Estación 14, una película que está en nuestra competición. Y quiero preguntarte algunas cosas más sobre tu trabajo. Lo he buscado en Google Maps y sí que hay un pueblo en México en el medio de la nada que se llama Estación 14. ¿Es ahí que has filmado? Exactamente ahí. ¿Y por qué Es has un, elegido ese pueblo? bueno, yo cuando escribí pensaba mucho en una película entre la dimensión humana, entre la dimensión del chico sobre todo, y un espacio una montaña. Pensaba mucho que el padre trabajaba primero en una plataforma petrolera. este, Quería una máquina enorme. Bueno, estuve buscando en la costa petrolera de México, pero bueno, era un poco más complicado de filmar ahí. Después empezamos a hacer el scouting hacia el desierto, y bueno, me encontré con ese pueblo haciendo un scouting grande en el espacio ese del borde del desierto. Estamos al lado de Wirikuta, ahí. Wirikuta es una zona sagrada para los indígenas de México. Este, Esa montaña es el Quemado, es una montaña impresionante, la que se ve en la película. Bueno, es una zona minera, por lo tanto, el padre de ser trabajador de Pemex, que es que en el principio se transformó en un minero. Pero bueno, sí quería un padre trabajador, todo esto, es decir, que no se confundiera que fuera un marginal, digamos. Entonces, era importante el trabajo del padre. Y el espacio es precioso, es un pueblo muy pequeño, de unos 400 habitantes, Estación 14, y tenía otra cosa, que era lo de los trenes, que a mí me interesaba mucho Sí. también, porque en la película juega un rol eh, de este tiempo detenido que tiene la película, un poco, que es el tiempo de la niñez. Sí. Y entonces tú dices, ¿en qué tiempo estamos? Parece que estamos hace 1000 años, pero de pronto vemos eólicas y de pronto vemos los trenes del TLC, del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Esos trenes lo que hacen bueno, no dice ahí lo que es, pero lo que hacen es transportar los productos de las manufacturas mexicanas, de los trabajadores manuales mexicanos que hacen los carros, que arman los carros, los autos a Estados Unidos de vuelta. Entonces es un tiempo entre la modernidad y un tiempo detenido en la nada. Y Sí. esa cuestión nos da el tren mucho y Sí. el campo de las eólicas. Y bueno, esos juegos tiene la película. Así que Estación 14 es ese espacio exactamente que dice en el mapa, ahí, Sí, en sí, San Luis de Potosí, al borde del desierto de Wirikuta. sí. Y bueno, gran parte de los actores son de ahí, así que Sí. había que ¿Cómo has, ponerle el nombre a la película. cómo has encontrado al pequeño actor que interpreta a Luis? Porque él lo hace muy bien, su Todos los niños expresión en son de su ahí. cara parece muy real. Son de ahí los niños, son del Sí, pueblo. Yo sí. me fui 2 meses antes de filmar, es decir, a trabajar con los niños, a buscarlos. Y bueno, fue un casting de por lo menos 100 escuelas alrededor de todas las comunidades de la zona, viendo a los niños de primero y segundo grado, de 6 y Sí, 7 años. Y bueno, es decir, es un trabajo enorme porque estás buscando algo que tienes en la cabeza, pero que no. sí. Y apareció Luis, apareció el niño la semana previa. Es decir, ya estaba muy desesperada yo porque no podía correr el rodaje más adelante. Pero era el niño ideal. Y el niño lo que tenía que tener sobre todo era mirada. Ujú. Mirada. Sí. El cine es mirada. Es mirada autoral, pero es mirada de los personajes también. Ujú.
Y el niño era fabuloso, es decir, es fabuloso. El niño es un niño que nunca había ido ni siquiera a una sala de cine. Ujú, Es un niño que no tiene idea de lo que estábamos haciendo de alguna ujú, manera, pero es el niño que lo que le propuse fue jugar. ujú, Y como en ese espacio la historia es vivida, digamos, la historia que ujú, cuenta la película es algo que sucede ujú. en todo México. Sí. El niño tenía absolutamente conciencia de todo, cómo se tenía que tirar en el piso cuando venía la balacera, te digo, en la escena de la escuela, Sí. era, bueno, ellos viven esa situación. Ujú, La historia está muy anclada a la realidad. ujú, Entonces encontré un niño que podía ficcionar situaciones que ya había vivido de alguna manera. ujú. Sí, es Era, una historia sobre crecer y decepción, sobre paternidad, sobre machismo también. sí, Am, ¿Por qué estos temas eran importantes para ti? ¿Por qué quisiste dedicar una película a estos temas? porque son los temas que me preocupan, Ujú, son sí. los temas que me preocupan. Viviendo en México, es decir, estamos en una situación endémica de violencia que no termina y Ujú, están creciendo y hay generaciones ya en esta situación. Es ujú, decir, que lo que conocen es un mundo muy, muy frágil, muy inseguro, en donde en cualquier momento puede venir una balacera o cambiar todo. Eh, es muy difícil como ciudadana, y acá ya no como realizadora, como ciudadana, es decir, ujú, ¿qué podemos hacer por esas cosas? Bueno, hay que reflexionar sobre eso con otros dispositivos. ujú, Yo escribo, filmo, hago películas. Bueno, ese era un asunto. ¿Cómo crece? Es decir, todo el aprendizaje de la masculinidad, del machismo, sí, digamos. Es ujú, decir, es, crecen en esa situación de violencia, pero en otra también, que son los aprendizajes de esta masculinidad muy particular. Bueno, es lo que, es lo que es, digamos, en esas zonas y en gran parte del mundo. Se muestra, es decir, tiene una cantidad de historias abajo la película. ujú, A mí, por preferencias de cine, me interesan películas que tengan muchas lecturas, digamos, que no, es decir, que no tengan tanto una bandera de arranque, sino muchas como capas hacia adentro, que uno pueda entrar. Y acá decimos en Sudamérica, y yo soy uruguaya, no soy mexicana, digamos, soy mexicana de adopción, sí, pero soy uruguaya, soy del Río de la Plata. ujú, Y decimos la película que pueda sobrevolar la milanesa, es decir, irte a cenar, allá en el sur es muy la milanesa, una ujú, comida italiana, irte a cenar o irte 2 horas después y que todavía te quede la película resonando, que sí, todavía te hable la película, te haga pensar otras cosas. Entonces, claro que en principio la historia que a mí me interesaba era el descubrimiento de la muerte, ujú, es decir, un niño que, y no es una muerte cercana la que descubre, y después las grandes cosas de la vida, Arashka. Es sí, decir, las grandes cosas, es decir, el niño descubre la primera escena sexual, es decir, son las cosas que son para siempre. Descubre la fragilidad de los adultos. ujú, sí, Son las grandes cosas de la vida, porque sí, a partir de ahí se fragiliza los padres, digamos, y el mundo empieza a ser mucho más, es decir, mucho más frágil en un punto, ujú, mucho más real en un punto. sí. Am, ya has hablado sobre el tren, hay también el balón, el sofá, usos bastantes símbolos en tu película y me pregunté, la última imagen del sofá con las 14 gallinas, ¿para ti era un símbolo para que no se puede escapar del pueblo? ¿La vida sigue como es y no se puede cambiar? ¿O qué significan el sofá y las gallinas para El ti? sofá y las gallinas es Sí. una imagen que, bueno, me gusta mucho a mí, sí, porque como que resume la película. Es Ujú. la inutilidad de todo el esfuerzo de ese padre por robar ese sillón, es decir, no sirvió para nada eso. ¿No Es decir, sirve para? para Perdón. nada. Es decir, Ah, es sí. la inutilidad de todo ese esfuerzo de... Sí. Era, es decir,
¿Sabes qué? Es una película sobre el goteo que deja la violencia en las comunidades, Ujú, acá y en toda América Latina. ujú, Hay una situación de violencia, la gente a veces no está metida, muchas veces no está, ujú, pero recibe un rédito mínimo, un goteo. ujú. ¿Qué es esto? Hay un ataque a una casa y la gente se lleva los muebles porque Sí. hay una cosa mínima de réditos ahí. Este, el padre no puede soportar ese sillón ahí. Bueno, lo que sucede es que decide venderlo en otro pueblo, porque ahí todos robaron, así que no se van a comprar las cosas. Se va al pueblo más cercano que queda del otro lado. Un Ujú. esfuerzo Sí. sobrehumano, por una cosa inútil, donde no le dan nada, se tiene, por orgullo se vuelve con el sillón Ujú, y termina cagado por las gallinas ese ujú. sillón. Es decir, termina al Sí. lado de parte del gallinero. Es la inutilidad de todo eso. Ujú, Y bueno, las gallinas son parte de los juegos de los niños. sí. Entonces, el símbolo que tiene es eso. Es decir, todo esto que parece que la violencia, habla mucho de la violencia, que promete sacarte de algún lado. No, eso no lleva a nada. Ujú, La vida es otra cosa. sí. Es por ahí, digamos que esa imagen dura lo que dura bastante como para este, pero bueno, es por ahí, es decir, que termine en esa condición el sillón, es decir, bueno, ni siquiera lo entran a la casa para usarlo, no existe, es decir, no, Sí. porque además la madre juega un poco el papel del límite, digamos, la madre es el límite, no te lo llevas, le dice Ujú, cuando se lo lleva al incendio. sí. No, y bueno, el padre se lo lleva igual al niño. Y a partir de ahí acompaña en este viaje de aprendizaje de masculinidades y todo eso que entonces, sí tiene como varias lecturas donde el Sí. descubrimiento de la muerte y de sí lo hace reflexionar al niño, Ujú, bueno, ya la abuela, esto, hasta que vive el duelo por el perrito, ¿no? El ujú, primer duelo, pero no me interesaba que fuera un melodrama donde muere alguien. No, no, no. Es ujú, una idea que es crucial en la vida de todos ujú. y que la vamos como asimilando así poco en niño. Seguro que vos a los 6 7 años y yo y todos los que están acá en esta sala vivieron un primer encuentro con esta idea, que Ujú, es una presencia cercana a nuestra vida, pero es una idea primero. Y es un enigma. El niño ve al hombre muerto, al hombre ejecutado, y lo ujú, ve sin horror, lo ve con una pregunta en la mirada. ujú. Es un misterio. La Sí, muerte es un misterio. gracias. Pues mi última pregunta es que es una pregunta simple, pero fue difícil filmar en Estación 14, en un pueblo tan pequeño. Sí, fue dificilísimo, sobre todo por los presupuestos reducidos. Nosotros teníamos que irnos con todo el crew a un Ujú, hotelito ahí, sí. bueno, y estar así como todos juntitos y ¿Cuántos bueno, días y a has veces filmado hasta ahí? había algún... Sí, ¿Cuánto claro, es tiempo una... has, ¿Perdón? cuánto tiempo has filmado ahí? Ahí estuvimos, yo estuve 9 semanas, digamos, porque preparé todo con los niños y todo, pero filmamos 6 semanas. Sí. 6 semanas de rodaje con Wow. todo el crew. Y Sí. bueno, es una zona que para protegerse la población, les cuento a ti y al auditorio que está en la sala, que no hay conexiones de celular, por ejemplo, porque la población tira las antenas Ujú. para que el narcotráfico, que las camionetas de los narcos no entren al pueblo. Ah, sí. Porque, claro, es una zona bastante, muy peligrosa. Es Sí. decir, está al ladito de Zacatecas, tierra de los Zetas, bueno, de Ujú. bandas muy, muy fuertes e importantes Sí. en México. Y tú ves que pasa, nosotros estábamos al borde de la carretera en un hotelito, y tú ves que pasan las camionetas 6 7 8 juntitas así para un lado. Es decir, ¿qué pasa? La población se defiende, tiran las antenas, entonces, si entran ellos al pueblo, no tienen conexión. Es Ujú. decir, entonces la gente Muy tiene, listos, ¿eh? no, muy listos, muy listos, muy listos, claro que sí. Entonces,
nosotros estábamos aislados del mundo. Ujú. Yo estaba ahí, para hacer una llamada a la Ciudad de México, bueno, una vez que hubo un problema con la cámara fue todo una peripecia. Tiene una fuerza de verdad. Filmar Ujú. en locaciones y en lugares donde están sucediendo la realidad, por suerte no tuvimos ningún problema, todo Ujú. bien. Pero bueno, 6 semanas de rodaje mismo y después todo lo demás, con gente ahí entrañable, todos entrañables, divinos. Sí. La abuelita, la bisabuela, Sí, todos, sí, sí, sí. todos de ahí. Menos la mamá, el papá y la abuelita, que son actores de Sí, México. Los demás debutaron como actores en la película. sí. ¿Y han visto la película ya? La que la vio fue el niño y la bisabuela, digamos. Nos agarró la pandemia. Acá fue muy fuerte la pandemia en Ciudad de México, Así. sí, muy fuerte. Ujú. Prácticamente no hemos salido. Hace menos de un mes que se levantó, 3 semanas que se levantó el semáforo de riesgo. Nos queda llevarla ahora, nos queda llevarla porque la que la vio editada ya, aunque no estaba postproducida, fue el niño que se la pasé porque yo fui a verlo, y a la bisabuela que la vio así con audífonos y no podía creer lo que había hecho porque no sabía lo que estaba haciendo. Fue una hermosa experiencia Ujú. y, bueno, vamos a ver Sí. qué le parece al público que está ahí en la sala, que es lo Y importante. pues muchas gracias, Diana, por estar aquí con nosotros. Te deseo toda la suerte en nuestra competición y esperamos mucho ver más trabajo de ti en el futuro. Y pues muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, un beso enorme a todos, a Un ti, beso. que pasen muy bien y que, bueno, nos vemos pronto. Chao, que pasen Chao, bien. gracias.